Un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. Hoy queremos hablar de uno de esos autores que marcan los corazones, uno de esos autores muy queridos para muchos, J.R.R. Tolkien. Y vamos a hablar con alguien que es considerado como un experto en Tolkien, Ignacio Saavedra. Él es español, profesor de la Universidad CEU San Pablo, investigador visitante en la Universidad de Oxford. Pues le damos la bienvenida a Ignacio. Ignacio, un cordial saludo y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted por invitarme. Bueno, Ignacio, pues Tolkien, ¿cuál es la novedad de Tolkien que él viene a presentar? ¿Qué mensaje él viene a traernos para un mundo como el que hoy tiene? Usted ha tenido una charla que la vi y dice lo siguiente: hay más verdad en un buen cuento de hadas que en 800,000 telediarios. Y yo creo que se quedó corto en la cifra, Ignacio. Pero Tolkien, ¿qué nos podría aportar hoy? La importancia de Tolkien, Ignacio. Bueno, en primer lugar, yo diría que Tolkien es más relevante que nunca. Siempre ha sido un autor muy relevante y lo va a seguir siendo, porque tiene toda la pinta de que acabará convirtiéndose en un clásico. Pero la impresión, viendo los testimonios del efecto que causó Tolkien, que causó El Señor de los Anillos cuando se publicó hace justo 70 años, la distinta recepción en estos 70 años, en épocas ya algunas muy distintas, antes y después de la caída del muro de Berlín, etc. Mi impresión es que hoy es más relevante que en ningún momento de estos últimos 70 años. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Habrá momentos en que Tolkien sea todavía más relevante que hoy? Pues es posible, pero es muy relevante y yo diría que estos tiempos que cada vez se definen más como tiempos oscuros necesitaban una luz y esa luz es Tolkien. Esa necesidad de un gran cuento de hadas, yo diría que la planteó Chesterton en el capítulo 4 de Ortodoxia. La respuesta tardó en llegar, pero después se ha visto cuánta razón tenía Chesterton cuando decía qué tipo de cuento de hadas necesitaba el mundo, porque ese tipo de cuento de hadas está perfectamente reflejado por El Señor de los Anillos. Ahí quisiera detenerme un poco, Ignacio, el cuento de hadas, porque el cuento de hadas uno lo puede considerar como algo irrelevante, como es un cuento de hadas. ¿Por qué la importancia del cuento de hadas y qué se entiende por cuento de hadas? No sé, lo pongo en una manera muy, muy simplista, pero para que los oyentes nos entiendan. Si por cuento de hadas entendemos Blancanieves y los 7 enanitos, La Bella Durmiente, ¿qué se entiende por cuento de hadas y por qué esa importancia que tiene el cuento de hadas, Ignacio? Sí. Blancanieves, La Bella Durmiente pueden ser considerados cuentos de hadas, pero evidentemente no en un sentido tan profundo, no de un modo tan completo, como por ejemplo El Señor de los Anillos, que algunos expertos lo encuadran más bien como una historia mitológica, una epopeya, pero que también puede ser considerado como cuento de hadas. Voy a explicarlo más que con una definición de cuáles serían las notas que definen a un cuento de hadas, con una frase que es como la transformación de una frase que dijo Chesterton. Chesterton dijo algo muy parecido.
aunque con otras palabras, y luego alguien, no sabemos quién, pues cogió aquella frase de Chesterton y la hizo como más redonda, más clara, más entendible. Y esa frase es la siguiente: los cuentos de hadas nos cuentan la verdad no porque nos digan que existen dragones, sino porque nos dicen que podemos vencer a los dragones. Es decir, es un cuento que más allá de la correspondencia puramente física con la realidad, porque dragones, y sobre todo dragones como Smaug, el que aparece en El Hobbit, pues no parece que hayan existido. Aunque los dinosaurios no se alejaban mucho, pero bueno, esa es otra historia. Pero más allá de esa correspondencia puramente física con la realidad, puramente medible, de qué color son los animales parecidos a los dragones, cuánto medían, si tenían alas o no tenían alas, si tenían escamas o no tenían escamas, más allá de esa pura correspondencia física, hay una verdad profunda, de un modo indirecto. Y yo creo que para concluir lo mejor es repetir el final de aquella frase: son verdad no porque nos digan que existen dragones, sino porque nos dicen que podemos vencer a los dragones, porque en nuestra vida, ¿quién no tiene dragones a los que tiene que enfrentarse y a los que a veces, sobre todo con la ayuda de Dios, vence? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Todos nosotros tenemos dragones por vencer y dragones a los que hay que vencer. Y para Tolkien, ¿cómo de Tolkien yo creo que podemos aprender mucho y esto lo aprendí de usted, Ignacio, lo he leído, lo he seguido, porque, por ejemplo, Tolkien muestra el heroísmo, el valor, en una sociedad donde se habla de una crisis en la masculinidad, de una, hoy día se habla de una masculinidad tóxica. Nosotros los hombres hoy día no consideramos que lo que es un hombre, que lo que es una mujer, por ejemplo, ¿cuál es el personaje? Es que se me olvida, Ignacio. Esta mujer en El Señor de los Anillos, Arwen. Arwen puede ser la que al final, uy, no quiero hacer spoiler, la que en un momento dado se encuentra con Aragorn y parece que hay buena sintonía. Exactamente, Arwen. exactamente. Yo creo que El Señor de los Anillos, ¿cuándo fue escrito? ¿En qué época, Ignacio? Entre 1937 y 1954. Ya, es decir, en ese sentido yo creo que Tolkien fue un profeta que nos puede aportar muchas cosas de lo que es la mujer, de lo que es el hombre, los hobbits, los enanos, luchando y luchando contra unos monstruos realmente, valga la redundancia, monstruosos, los orcs, en fin, en situaciones desesperadas. Pero ¿qué se podría rescatar de ahí, Ignacio, desde su punto de vista? Se puede y se debe rescatar todo. Yo estoy convencido de que Tolkien debería ser un autor obligatorio. No digo que sea el único que ha explicado con profundidad los grandes misterios de la naturaleza humana. Por supuesto, ahí están pues desde Homero hasta Thomas Mann, pasando por Cervantes y otros autores. Pero la gran diferencia o la gran ventaja de Tolkien es que es muy contemporáneo todavía. El Señor de los Anillos se publica después de la Segunda Guerra Mundial y por eso lo entendemos tan cercano, más cercano, no solo más cercano que Homero, sino más cercano que Dostoyevsky, por ejemplo, y por supuesto más cercano que Cervantes. Pero es interesante porque esos misterios de la naturaleza humana están también en personajes no humanos o no estrictamente humanos. Es decir, la naturaleza humana sería como un compendio entre los humanos que aparecen en la mitología de Tolkien, pero también los orcos, los hobbits, los elfos
E incluso seres tan fantásticos como esa especie de mezcla entre árbol y ser humano que son los Sens. Hay también una parte de la naturaleza humana. Por eso es tan enriquecedor, porque dado que quizá un ser humano es difícil que un solo ser humano abarque todo, Tolkien crea una serie de seres, razas más o menos humanas o no humanas, que insisto, no son humanas, quizá no hayan existido nunca, yo no los he visto, aunque hay gente que dice que los ha visto. Yo, desde luego, no los he visto, así que no puedo saber. Pero que tienen algún elemento de la naturaleza humana, porque ¿quién no tiene? ¿Quién no debería reconocer que dentro de él hay un poco de orco, incluso? De acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cuál fue, aquí una pregunta un poco personal, Ignacio, el motivo que lo llevó como a estudiar a Tolkien en profundidad? Bueno, primero tuve la gran suerte de que un profesor en la universidad lo incluyó, bueno, una profesora primero lo incluyó en el programa de la asignatura de Literatura Universal Contemporánea. Así que junto a los grandes autores como Thomas Mann, Dostoyevsky, Kafka, Marcel Proust, etc., aparecía Tolkien. Eso para mí fue como una señal de que era un autor, era algo más que un autor de novela fantástica para jóvenes, era mucho más. Tuve otro profesor que me explicó, comparando con otros autores, por qué Tolkien acabaría convirtiéndose en un clásico. En fin, una serie de llamadas. Voy a referir una más porque también la verdad es que fue muy importante. Se organizaba en la Universidad Complutense un ciclo sobre mitología y un catedrático de griego daba una conferencia sobre Tolkien. Yo fui más que nada llevado por la curiosidad porque me preguntaba qué demonios hacía un catedrático de griego hablando sobre Tolkien. Y me encontré con un catedrático de griego hablando sobre Tolkien casi con reverencia. Este catedrático, que es el gran experto español y quizá mundial en Homero, ponía perfectamente a la misma altura a Homero y a Tolkien. Y además, al final de la conferencia, nos hizo escuchar una grabación de la voz del propio Tolkien cantando una de las canciones que había escrito para El Señor de los Anillos en lengua élfica. Con lo cual también encontré, digamos, una subespecialidad dentro de los estudios de Tolkien, que era la música, porque realmente fue el entender cuánto podía decir Tolkien también sobre música, en un sentido profundo, lo que me dio la oportunidad de iniciar una línea de investigación que fue, digamos, institucionalmente aceptada. Quiero decir, que en mi facultad fue aceptada, que me dio la oportunidad de ir a un montón de universidades a hablar del tema, que me sirvió para llegar a un acuerdo con un profesor de la Universidad de Oxford para que fuera mi tutor en mis investigaciones. Así que, bueno, más o menos por ahí vienen, porque también uno de los grandes retos de nuestros días es que empezar a aprovechar de modo positivo el poder de la música. También porque la música no es como el anillo. El anillo era muy poderoso y por eso había que destruirlo, porque si caía en las manos del enemigo estábamos perdidos. La música puede ser muy peligrosa si cae en manos del enemigo, pero eso no es motivo para destruirla, todo lo contrario, para ponerla en valor y para aprovecharla en beneficio del bien. El bien desde el punto de vista educativo. Un sistema educativo en el que la música no tenga mucho protagonismo no es un buen sistema educativo. El bien en cuanto al cuidado nuestro y del prójimo. Con la música podemos contribuir a recuperar la paz muchas veces y podemos contribuir a que la gente alrededor nuestra recupere la paz. También, si no tenemos un poquito de criterio, la música puede quitarnos la paz o quitar la paz a la gente que nos rodea. En cualquier caso, todo esto está
muy bien explicado en El Señor de los Anillos, que dice la verdad no porque nos diga, no porque sea verdad que Galadriel existió y tenía un arpa de oro y la tocaba montada en un cisne que navegaba por el río. No es verdad por eso, pero es verdad porque nos dice que la música puede ayudarnos a recuperar la paz, puede cambiar la conducta, puede alejar el mal. Hay una escena buenísima en que los hobbits están a punto de ser capturados por los jinetes negros y de repente aparecen unos elfos cantando y los jinetes negros desaparecen, huyen despavoridos porque no pueden soportar música tan bella. Esto es así en la vida real, es así. Totalmente de acuerdo. Lo que nos está comentando Ignacio, estamos hablando de este autor Tolkien, con Ignacio Saavedra, español, profesor de la Universidad CEU San Pablo en España y también investigador visitante en Oxford. Esto de la música, Ignacio, en algún momento tuve que ver como en varios tiempos, eh, dos DVDs, en ese tiempo era el DVD, dos DVDs sobre la música rock, sobre la música rock. Y se me hacía interesante porque Platón, recuerdo, él decía que toda una sociedad se podía cambiar con la música. Y lo que usted comenta, la influencia, el poder que tiene la música. Allí mencionaban un caso en los Estados Unidos, que no recuerdo el nombre de la ciudad, de un alcalde en esa ciudad que había en un parque un problema de seguridad, de drogadicción, de prostitución, en fin. Y llegó este alcalde y lo que puso fue música clásica, de manera especial Bach. Y le pasó lo que le pasó, lo que usted comenta de la escena del Señor de los Anillos, esos jinetes negros se fueron. El canto gregoriano, hay un japonés que se llama, que hizo un experimento, no recuerdo cómo se llama, sobre la influencia de la música en los componentes del agua y puso las moléculas del agua a escuchar, no sé cómo lo haría, o al lado de, por ejemplo, de música rock, y la molécula se volvía negra. Lo puso al lado de música clásica y la molécula se volvía como dorada. Y lo puso al lado de la música gregoriana y la molécula se volvía realmente como oro. Y esto está documentado, fue algo de este científico japonés que no recuerdo, pero es el poder que tiene la música. Y, y es algo interesante porque en El Señor de los Anillos, hasta donde yo recuerdo, Ignacio, en los orcs o los jinetes negros o ¿cómo se llama? El que todo lo ve, no recuerdo ahora el nombre. El Señor Oscuro. Sí, ellos no cantan. Hasta donde recuerdo, ellos no cantan. Cantan los elfos, canta Galadriel, pero hasta donde yo recuerdo en El Señor de los Anillos, ellos no cantan. Sí, creo recordar que había por ahí una canción de orcos, pero tal y como la describe Tolkien, debía sonar muy parecido a como suena el reggaetón. Muy claro, muy claro, de acuerdo, de acuerdo. Y es que hay que tomar conciencia, porque algo que Ignacio nos estaba diciendo, que en todos nosotros hay elementos de orcs, de orcos, de estos monstruos que aparecen en El Señor de los Anillos, porque recordemos Benedicto XVI hablando del ser humano. Él dice que el ser humano, como somos, alma y espíritu, el ser humano es la unión del cielo con la tierra.
El ser humano recoge todo esto, entonces no hay nada neutro, todo tiene una influencia. La música que oigamos en la casa, la música que nuestros hijos oyen, la música que oigamos en nuestros tiempos libres, como lo decía Ignacio, eso o viene a perturbar o viene a equilibrar el alma. No hay nada neutro, sin entrar aquí tampoco a satanizar toda la música, no, pero qué más se podría hablar sobre la música? A mí es algo que me gusta mucho y se me hace que es muy Sí, importante este tema, Ignacio. sí, ha sido muy importante el matiz cuando se hablaba de aquella experiencia en aquel parque. Ha habido una rectificación interesante porque primero ha usado el término música clásica, pero después ha dicho Bach, porque efectivamente Bach ahuyenta al mal, casi toda la música de Bach, por no decir toda, pero yo no usaría a Wagner, por ejemplo, para ahuyentar el mal. Y bueno, algo hemos dicho sobre la música en la obra de Tolkien, pero nos falta citar lo fundamental, y es que en la mitología de Tolkien, el primer relato del Silmarillion, en el que se habla de cómo apareció todo, cómo surgió todo, se habla de la creación de todo desde la nada a partir de la música. Ilúvatar crea primero a unos seres con los que va a hacer una especie de trabajo en equipo para crear el mundo. No quiere crearlo solo, quiere tener a alguien con quien hacerlo y crea a los Ainur. Y a los Ainur les propone temas de música. En fin, es un poco más largo de explicar, pero en definitiva él les va dando motivos que ellos van desarrollando libremente y después con todo eso Ilúvatar crea una gran armonía, una gran música, y de esa gran música pues va surgiendo todo, los planetas, las estrellas y más adelante pues los seres humanos, los elfos, etcétera. Y se podría decir que toda la obra mitológica de Tolkien es como un eco de este relato creacional sobre el poder de la música. Va viendo como un eco, una vez establecido el arranque, que todo viene de la música. Luego, poco a poco, a partir de pequeñas historias como la de los jinetes negros y los elfos, pues se nos recuerda de dónde venimos. Venimos de la música. Venimos de la música y tenemos esto que Ignacio comenta y que Tolkien plasma en su obra. Esto no es algo ajeno a la doctrina católica. Esto, recordemos, los padres de la iglesia hablan sobre esta música que está en el universo. Juan Pablo II, en sus catequesis sobre la teología del cuerpo, habla sobre entrar en la danza cósmica, entrar en la danza cósmica. De hecho, en este libro que Ignacio comenta, El Silmarillion, que es el primer libro en esta serie del Señor de los Anillos, no sé cómo explicarlo, Ignacio. Es el libro en el que habla de, sobre todo de la primera y la segunda edad, porque El Señor de los Anillos es el final de la tercera edad. Entonces, historias más o menos conectadas, más o menos inconexas de las primeras edades están recopiladas en el Silmarillion. Y allí Tolkien dice que todo fue creado con la música y Ilúvatar. Ilúvatar, que es el que crea. Pero también Tolkien menciona de una manera muy bella, pero yo para las citas soy muy malo, él dice que entró la desarmonía en esa creación, porque alguien quería cantar su propio canto. Esto es Sí, muy interesante, Ignacio, es algo sí. bellísimo. Sí, efectivamente, ese relato inicial, relato creacional de la Tierra Media, llamado Ainulindale, la música de los Ainur, es una gran lección. Por supuesto, es mitología,
pero encierra una grandísima lección de muchísima profundidad antropológica, porque entre esos Ainur había uno especialmente dotado, por decir así, especialmente poderoso, especialmente capaz de subcrear, no crear, porque el único creador era Ilúvatar, pero era el que parecía como más, el que iba a ser más capaz de hacer algo bello, de producir algo bello. Y como era tan bien dotado, pues digamos que se lo creyó. Y quiso hacer algo que llevara su firma, que no fuera simplemente desarrollar un motivo dictado por Ilúvatar, sino que fuera creación suya. Así que se desvió de lo que Ilúvatar había marcado como, digamos, como tema, como tonalidad, etcétera. Y entonces apareció la disonancia. En aquella melodía que se iba, mejor dicho, sinfonía, que se iba creando progresivamente, apareció la disonancia porque Melkor quiso ir por libre, en vez de seguir a Ilúvatar, porque quería ser considerado creador, no subcreador. Y hay un momento de gran desconcierto y parece que se va a ir todo al traste. Los Ainur tienen miedo de que todo se estropee por culpa de aquel que quería ir por libre. Pero, en resumen, al final, en definitiva, Ilúvatar le hace ver a Melkor, este Ainur tan poderoso, tan superdotado, por decir así, que todo ese intento de hacer algo propio, de no seguir los dictados de Ilúvatar, al final no solo no iba a servir para que se creara algo propio que llevara la firma de Melkor, sino que iba a contribuir a una mayor belleza. Como ocurre muchas veces en la música, sobre todo en la música clásica, en que de vez en cuando, de modo consciente, se introduce la disonancia, que crea una tensión, pero que es una tensión que se va a acabar resolviendo en un retorno a la tonalidad marcada inicialmente. ¿Y qué es lo que hace esa disonancia? Pues que todo lo marcado desde el principio quede mucho más claro y al crear esa tensión que se resuelve como debe ser resuelta según las normas de la armonía tonal clásica, pues hace que sea más bella aún. Así que el pobre Melkor, entre comillas, se queda muy frustrado porque descubre que todo su afán de ir por libre, de crear algo propio, a lo único que contribuye es a la mayor gloria de la creación de Ilúvatar. Es algo hermosísimo, es algo hermosísimo. Pues es que recordemos en el libro del Génesis, cuando el demonio se revela, y bueno, en el libro del Apocalipsis se revela contra Dios y llega a influir a Adán y Eva para que cometan el pecado original. En ese momento, es que es algo increíble, en ese momento Dios les anuncia lo que se conoce como el protoevangelio y les anuncia a la Virgen María y les anuncia el triunfo, es decir, lo que Tolkien plasma y lo que Ignacio está comentando, esto es algo, realmente es algo bellísimo, la redención supera toda es una nueva creación, pero una nueva creación que viene a ser más bella que la anterior creación. Esto es algo hermosísimo. ¿Y cómo Tolkien plasma? No sé si lo plasma, no, la verdad no sé. ¿Cómo Tolkien plasma esa belleza nueva, eso que hace Ilúvatar nuevo que va a superar la desarmonía de Melkor, Ignacio? Sí, en Tolkien hay muchas influencias y hay muchos elementos paganos y católicos. Y yo me atrevería a lanzar la hipótesis de que sin ese sustrato católico habría, por supuesto, mucha menos verdad, pero sobre todo mucha menos belleza.
porque Tolkien lo que pretendía no era predicar el Evangelio. Lo que pasa es que no puede evitar que se note que es católico, porque él, cuando alguien escribe, sobre todo un libro que ha estado escribiendo 15 años, vuelca todo lo que tiene, todo, absolutamente todo, y más. Se me ha ido de repente la idea. Estaba diciendo que efectivamente la influencia católica se nota muchísimo en su obra. Y sí, que lo que él pretendía, a veces, quizá quitándose importancia, porque además, cuando un autor habla de su obra, tampoco hay que tomárselo al pie de la letra, ¿eh? Porque uno siempre intenta, sobre todo gente humilde como Tolkien, pues intentan quitarse importancia, y él a veces decía que su intención era la de cualquier cuentista. El término inglés storyteller, no hay una traducción exacta al castellano. En castellano, storyteller suena, mejor dicho, cuentista, pues tiene connotaciones negativas, pero bueno, es lo más parecido a una traducción literal. Entonces decía, yo pretendía lo que cualquier cuentista, es decir, escribir un cuento que atrajera la atención de la gente, que la gente se quedara escuchándome. Esa era su intención, ¿no? Desde ese punto de vista tan humilde. Y es muy interesante ver que, igual que en la Tierra Media, todo empieza con la música. En la vocación literaria y filológica de Tolkien, aunque a veces no se destaca, todo viene de la música. Claro, él era un filólogo de vocación, una vocación como la copa de un pino. Y la gente tiende a pensar en los textos, y por supuesto que los textos y la escritura fueron importantes, porque además él tenía una caligrafía muy cuidada y eso en aquella época contaba mucho. Pero a él lo que le atraía sobre todo era la sonoridad de las lenguas. Le fascinaba cómo sonaba el idioma finlandés o el galés. Y por eso luego hay una cosa muy bonita, y es que el principal lenguaje de los elfos, el Quenya, es un lenguaje muy inspirado en el finlandés. ¿Y cuál es el rasgo externo más típico del finlandés? Que tiene muchas vocales. Los elfos van a ser un pueblo artístico, por lo tanto un pueblo que recurre mucho al canto, donde el canto está muy presente. Se canta mucho mejor con vocales que con consonantes. Pero además hay otra cosa fundamental, bueno, mejor dicho, otras dos cosas fundamentales yendo a la raíz de la vocación literaria de Tolkien. Por un lado, filosófica. Él tenía una gran cultura filosófica, y dentro de esa cultura filosófica su especialidad era la filosofía medieval. Entonces hay una hipótesis por ahí que dice que esa importancia que Tolkien daba a la música viene fundamentalmente del tratado de la música que escribió Boecio, que es un tratado interesantísimo porque recoge todo lo que se puede rescatar de la antigua tradición pitagórica o de la Grecia clásica, lo lleva al terreno del cristianismo y de alguna manera lo sacramentaliza, lo eleva, porque esa concepción tan casi divina que tenían los griegos sobre la música, el pensador católico podría tener la tentación de rebajarlo, pero no lo rebaja porque se da cuenta de aquello que decía muy acertadamente citaba usted, San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. Toda esa tradición de que venimos de una armonía cósmica, tenemos que estar en sintonía con esa armonía cósmica, no es ajeno al catolicismo, porque esa armonía cósmica ha sido creada por Dios. Y luego, la cantidad de música en general clásica, de mucha calidad, que escuchó Tolkien. Escuchó muchísima música. A veces se dice, no, Tolkien no sabía nada de música. Mentira, tenía una gran cultura musical, con un matiz fundamental, gracias al que fue su tutor, el padre Francis Morgan. Muchas veces pues le tocó hacer de monaguillo del padre Francis Morgan, y eso le llevó a estar en misas en las que se oía una música de una calidad sublime. Es decir, Tolkien
una de las grandes ventajas que tuvo es que en aquella época, todavía hoy, en Oxford, porque Oxford es una especie de isla, incluso dentro del Reino Unido, en que uno va a misa y escucha gregoriano, polifonía renacentista, música que realmente eleva y ayuda a rezar. No vamos a hacer comparaciones odiosas. El caso es que Tolkien escuchó eso y incluso hay quien dice que más allá de que le hizo tener un oído muy sensible, que le llevó a apreciar la sonoridad de los lenguajes, también influyó en ciertos contenidos de su literatura. Por ejemplo, se ha dicho, y es algo muy probado, que en la obra de Tolkien late un profundo sentimiento de compasión. Aquello que le dice Gandalf a Frodo, puedes devolver la vida, pues no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. Porque Frodo quería estrangular a Gollum, pero Gandalf le decía, sé compasivo. Y pues hay quien dice que eso viene de los Kyries que Tolkien escuchó a lo largo de su vida, porque es verdad, sabemos, ha habido investigadores muy concienzudos, muy sistemáticos, que han llegado a hacer una gran recopilación de qué música escuchó y cantó Tolkien cuando participaba en la celebración de la Eucaristía. Y efectivamente, uno hace una lista de los Kyries que Tolkien escuchó o cantó. De hecho, en una de las parroquias a las que iba Tolkien, que yo he tenido la suerte de ir a una parroquia a la que Tolkien iba habitualmente durante 15 años, todavía hoy se cantan esas misas en gregoriano. Así que yo estaba cantando aquella misa, una de las misas gregorianas, y pensaba, caramba, esto Tolkien lo cantó hace 80 años. Esto mismo, esta misma misa. Bueno, pues esos Kyries, a través de la música, por supuesto de la letra también, pero sobre todo de la música porque es lo que mueve los afectos, probablemente inspiraron en Tolkien un profundísimo, único, irrepetible sentimiento de compasión que lógicamente trasladó a su obra. No puede ser de otra manera. Claro, Kyrie es, para aquellos que nos están viendo, escuchando, Kyrie es ese canto en griego, el Señor ten piedad, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Es el Señor ten piedad en griego que se canta en las misas gregorianas. Pero algo que me llama profundamente la atención, Ignacio, es que Tolkien, un hombre que se dejó plasmar totalmente por el Evangelio, aunque usted lo dice, él no quería transmitir. Tengo entendido que como que él y C.S. Lewis tenían como dos visiones diferentes. C.S. Lewis parece que quería presentar el mensaje del Evangelio de una manera muy evidente, por ejemplo, las crónicas de Narnia, el Rey León, en fin. Y Tolkien decía que se debería presentar, sí, pero no de una manera tan evidente, no sé, Ignacio. Sí, y es una historia un poco agridulce porque la amistad entre Tolkien y Lewis probablemente ha dado algunas de las mejores obras literarias del siglo XX, porque cada uno necesitaba como un espejo en el que mirarse, alguien que le dijera que sí, que aquello valía la pena seguir siendo escrito, ser publicado, pero a veces hubo desacuerdos, algunos personales, otros más intelectuales, y un desacuerdo que parece que enfrió un poco su amistad, acabó enfriando un poco su amistad, es los dos estaban muy preocupados por predicar el Evangelio, pero Tolkien detestaba la alegoría, esa forma de narrar o de interpretar las historias en que cada personaje de ficción tiene como un paralelo claro y distinguible en la historia de la salvación. Eran dos visiones
Efectivamente, Lewis era como mucho más explícito, Tolkien prefería ser más indirecto. Yo personalmente creo que esa manera de plasmar una cosmovisión total en que cada lector decida con qué se queda, al final es mucho más eficaz, a pesar, a pesar de que así como la expliciticidad, perdón por el palabra, de Lewis, a corto plazo puede ser más efectiva porque la gente enseguida entiende el mensaje evangélico. Y en el caso de Tolkien, al ser todo tan indirecto, hay gente que no capta para nada. Es más, por un lado, algunos se quedan, por ejemplo, con el mensaje ecologista. Porque en Tolkien hay un mensaje ecologista, hay una clara defensa de los árboles y de la naturaleza en particular. Pero se quedan solo con eso. O peor aún, algunos sustituyen la fe cristiana por una absurda fe en Ilúvatar. E Ilúvatar es su dios y su Biblia es el Silmarillion. Imagínense el disgusto de Tolkien cuando alguno, por culpa de leer El Señor de los Anillos, en vez de acercarse a Dios, crean, y de hecho hay una especie de secta, no sé, de la Tierra Media o no sé cómo se llama, que, que su religión es la religión de Ilúvatar. Qué cosa. Pero bueno, es Qué- que el ser humano es libre y es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero ese aspecto, bueno, es que usted, Ignacio, está tocando temas muy actuales, como hablábamos. Tolkien es muy cercano porque es muy actual. Eh, por ejemplo, la lengua, la importancia de la lengua, que hoy día, en algún momento escuché una conferencia que se me hizo interesante, que hoy día se quiere imponer un inglés de aeropuerto, decía el conferencista, un inglés de aeropuerto a nivel global, a nivel mundial, pero, por ejemplo, qué riqueza estar hablando con alguien de la madre patria, un español, y bueno, y un colombiano es una gran riqueza, nuestra lengua castellana. Quiero Eh, aprovechar, perdóneme que le interrumpa, quiero aprovechar, ya que sale el tema, para agradecer a los colombianos por lo que significó la batalla de Cartagena de Indias, por ejemplo, claro, por ejemplo, que tanto bien ha hecho la hispanidad. ¿Qué, qué habría sido de nosotros si la unión entre la madre patria y los colombianos originales, nativos, no hubieran vencido a la pérfida Albión? Con todos mis respetos, porque la pérfida Albión también es la patria de Tolkien, no lo olvidemos. claro, claro, pero es ese sano eh, orgullo de nuestras raíces que hoy día como que se quiere quitar un poco la imagen. Estoy recordando una imagen del Señor de los Anillos donde están fabricando orcos y entonces están como desforestando. Es una fábrica de orcos y están desforestando. Y se quieren quitar las raíces. Y Tolkien iba y descubría las riquezas, el inglés, inglés y yo creo que muy inglés, como buen inglés, pero descubría las riquezas del finlandés. Eso es algo, es una visión y viene mi segundo comentario, un hombre que se dejó impregnar por su fe, por la música que escuchó, por el mensaje del Evangelio y lo transmitió y tenía esa preocupación. Y creo que es un mensaje para todos nosotros, porque todos nosotros estamos llamados a transmitir ese mensaje. Hay un autor australiano, Matthew Kelly, que él dice que una de las razones por las cuales el cristianismo, el catolicismo está en crisis es porque ya no sabemos contar nuestra historia. Tolkien la supo contar y de una manera, pero él la supo contar porque él la vivía, Ignacio. Exacto, exacto. El famoso eso que, bueno,
No quiero, perdónenme por tirar mis piedras contra mi propio tejado, pero a veces no es fácil encontrar una buena traducción. El famoso storytelling que dicen los anglosajones. Y efectivamente, Tolkien también puede ser un maestro en eso, en enseñarnos a contar nuestra propia historia como cristianos. Porque no hay historia más fascinante. Lo que pasa es que tenemos que contarla bien. Si no sabemos contarla por ignorancia, por no haber cultivado el arte de contar. Porque ¿de qué nos sirve saber, tener las ideas claras, si luego, además, a eso que es la condición necesaria, pero no es condición suficiente? A eso hay que añadir un esfuerzo por aprender el arte de la retórica. ¿Mm? Sin acabar siendo unos sofistas, pero ya que tenemos un mensaje, el mensaje más poderoso que transmitir, intentemos también aprender un poquito de cómo contarlo, los pequeños truquillos del oficio del narrador. Y Tolkien ahí puede ser un gran maestro también en esto. También en esto. Es que creo, por lo menos aquí, Ignacio, hablando con usted, realmente no lo había pensado, pero qué riqueza la de Tolkien. Y hay que, lo que Ignacio nos decía, es de lectura obligatoria. Y para ser un buen cuentista hay que también ser un buen lector, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a contar? Hay que dedicarle tiempo a la lectura y a buenos autores. Miren lo que estamos hablando. Buena lectura, buena música. Es que ese es el mundo con Dios. Bueno todo, bueno todo. Es realmente algo fenomenal que hay que descubrir estas riquezas que da nuestra fe cristiana católica. Hay que volver a esas raíces, porque sin raíces, para seguir usando esa imagen me viene del Señor de los Anillos, sin raíces nos convertimos en orcos. Los orcos fueron desenraizados y convertidos en orcos. Sin raíces nos volvemos en orcos. Ignacio, pues, qué sugerencia para redescubrir a Tolkien? Bueno, hemos hablado de que nos habla sobre la música, nos habla sobre nuestra lengua, en fin, Tolkien, usted lo ha dicho, Tolkien, también en el mensaje de Tolkien se insere en el cuidado de la naturaleza, en este mensaje del Papa Francisco. Sí, sí, es muy bonito todo lo que ha ocurrido con la encíclica Laudato Si, porque muchos católicos que se hicieron como más conscientes de la necesidad de cuidar la naturaleza, cuidar la creación, se sentían un poco incómodos porque, al menos en España, se les identificaba con ideologías de izquierdas, porque el ecologismo parecía ser una bandera de la izquierda. Pero entonces llegó la encíclica Laudato Si y ya respiraron tranquilos, porque veían que esa gran preocupación por el cuidado de la creación era no solo compatible, sino consecuencia de una cosmovisión católica. Y Tolkien en su obra, cómo presenta esto, este mensaje de la naturaleza? Contando una historia, creando personajes como los Ents y su contrapartida, que es Saruman. No Ah, olvidemos que quien está fabricando esos orcos después de talar árboles es Saruman y quien se revela contra eso, porque son como los que llevan allí miles de años, es como a veces se nos olvida que llegamos a un árbol de estos bonitos, bellos, y decimos, ojo que este árbol está aquí y a lo mejor no. El otro día vi un árbol y hice mi cálculo y dije, este árbol ya estaba aquí cuando Santo Tomás de Aquino no había nacido. Entonces,
Cuidado, cuidado, un respeto, un respeto. Pero él, como siempre, no recurre a una predicación, digamos, no pone un discurso grandilocuente en boca de ninguno de los personajes, sino simplemente cuenta la historia del enfrentamiento entre los Sens, sobre todo Barbol, Treebeard, y Saruman. Saruman, como lo define, dice que tenía una mente de metal y ruedas. Es una imagen muy bonita de esa gente que tala millones de árboles sin despeinarse, ¿no? Como si tal cosa. Y Bárbol es todo lo contrario, porque además, claro, los árboles de alguna manera son sus hermanos o sus hijos, o lo sufre él en sus carnes, por decir así. Pero lo hace, y todo el mundo ha captado ese mensaje ecologista de Tolkien, insisto, no porque haya un mensaje, una especie de mensaje, ahora voy a predicar por qué hay que respetar la naturaleza, no, simplemente viendo cómo se comportan los personajes y cómo los personajes con los que nos sentimos identificados y a los que amamos, como Gandalf, por ejemplo, respeta a los árboles, respeta a los animales, se comunica con ellos, como ocurre en la realidad, porque, hombre, no de ese modo tan, tal y como lo cuenta Tolkien, no literalmente, pero es verdad que hay personas que con paciencia han sabido eh, entrar en una especie de sintonía con los animales y les hablan. Y les hablan. Yo he visto hace poco a un adiestrador de aves rapaces, tiene una colección de águilas, buitres, lechuzas, búhos, que por ejemplo utiliza para películas. Le llaman mucho cuando en una película tiene que aparecer un cuervo, un águila, un halcón, pues le llaman a él. Ha aparecido, por ejemplo, en Juego de Tronos. Algunos de sus animales ha aparecido en la serie Juego de Tronos. Pues les habla en un idioma que él dice que es la lengua de los mongoles, lo cual no es raro porque los mongoles, no tanto con las aves, que también, pero sí que tienen fama de que se comunican muy bien con los caballos. Es una cosa misteriosa, pero es cierto que hay personas que después de un largo entrenamiento hablan de alguna manera a los animales. Se ve que no es lo mismo una palabra dicha por él que dicha por cualquier otra persona que no ha tenido esos años de cuidado, de esfuerzo por acercarse, de aproximarse. San Francisco de Asís, eh, la leyenda, las florecillas de San Francisco que va un lobo y le saca como la espina que tenía enterrada el lobo. San Francisco entendió lo que el lobo estaba necesitando, que le sacaran la espina. Es la riqueza de nuestra fe. Y qué riqueza también hablar con una persona como Ignacio. Ignacio, pues muchas gracias por dedicar este tiempo. Les comparto que tuvimos una serie de inconvenientes para hablar de Tolkien, pero bueno, finalmente lo pudimos hacer y creo que el fruto realmente, por lo menos para mí, Ignacio, muchas gracias. Lo leo, he seguido algunas de las charlas, entrevistas que ha dado Ignacio, porque nos ayuda a descubrir, a redescubrir este mensaje. Pues Ignacio, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Soy yo quien está agradecido porque he aprendido mucho durante estos tiempos de conversación, sinceramente, y si me permiten, dos brevísimas recomendaciones. Dos expertos en Tolkien, católicos ambos, que tienen varios vídeos por ahí por internet, búsquenlos. Leticia Cortina y Eduardo Segura. Leticia Cortina y Eduardo Segura. Pues bueno, vamos a seguir esta recomendación, Ignacio. Bueno, que Dios los bendiga. Un feliz día para todos.